Fuera de la ventana lloviznaba una interminable lluvia otoñal, fría y lúgubre, exactamente al unísono con el estado de ánimo de Tatiana. El trabajo avanzó con la misma monótona, aunque bríamente. El pedido fue fácil, el modelo es estándar, la tela es obediente. Y con el sonido de la máquina de coser, sus pensamientos fluyeron suavemente hacia el mundo en el que se sentía cómoda y acogedora, hacia el mundo de sus sentimientos compartidos. Con Slavik de la vida. Fueron los mejores 10 años de su vida. Con su amado esposo, no necesitaba pasar horas estudiando la máquina de coser para poder llegar a fin de mes. Con fines, no era necesario asumir la responsabilidad de la supervivencia de la familia, de resolver un montón de problemas cotidianos difíciles preguntas. Slavik era, sin exagerar, un hombre con M mayúscula, atento, solidario, responsable, activo. Tatiana, que perdía a sus padres temprano, experimentó plenamente los vientos fríos de la vida después de conocer a Slava. Me senté nuevo como una niña pequeña, protegida de la adversidad por un fuerte muro. Y en los 10 años este muro nunca ha fallado. Pero hace un año se rompió junto con el auto que se rompí. Desde el acantilado y yéndose a Glory con ellos. Ahora no hubo un día en el que Tania no recordara al fallecido marido, lamentando amargamente las peleas de su último año de matrimonio. ¿Y por qué se aferraba a él? Viajes de negocios frecuentes. Haz que lo que. Pero nadie ha visto nunca a Slavik tumbado en el sofá, frente al televisor. Estaba nervioso por el estrés en el trabajo. Pero era posible no prestarle atención, rara vez el primero se rompí. La falta de dinero era una preocupación. Pero ¿es esta falta de dinero comparada con lo que ahora? ¿Por qué era tan intolerante? Después de todo, Slava evitó el conflicto hasta el final, incluso si hubo a arar específicamente a la casa de campo para no pelear y vival durante semanas. Pero podrán haber estado juntos todo este tiempo. Era un trabajo realmente difícil y con una enorme responsabilidad, intentar encontrar un subcontratista para completar el pedido con alta calidad y dentro del plazo requerido, y no causar pérdidas a la empresa. Después de todo, el dinero en circulación es serio y Slavik, era el responsable de ello. Las lágrimas cayeron sobre la fina tela de la blusa sin terminar, dejando marcas medas y borrosas, lugares. ¿Por qué la intuición siempre llega tan tarde? ¿Por qué realmente empiezas a apreciar lo que has perdido irremediablemente? Ya nadie puede encontrar tiempo en su apretada agenda para simplemente preguntar, Tata, si es. Pero Slavik llama incluso desde el otro extremo del paz y a cientos de kilómetros de distancia se puede oír en su voz lo que es cansado en este momento. Y esta Dacha, que tanto odiaba porque el marido prefiere la soledad a la compa de su esposa Aku, y para él la Dacha era en realidad solo una guarida en la que estaba escapando de la tensión en la familia. La Dacha era ahora objeto de mucha reflexión. A una catastrófica falta de dinero, dado que la pensión de supervivencia para Tenka, de 7 años, era insignificante y los ingresos obtenidos con la simple costura son poco mayores. Y también estos préstamos pendientes, cuyos intereses están creciendo exponencialmente, haz que al final puedes quedarte sin apartamento. Durante el tiempo que Tatiana salía del OMS difícil. Después de la muerte de Slavik, nadie se ocupa de ellos y el interés crece con regularidad. Y Tionka necesita dinero para medicinas, es constantemente enferma y quien contratará a un empleado para un trabajo decente. Con baja por enfermedad crónica para cuidar a un hijo. Parece que esta cuestión finalmente ha llegado a un punto crítico. Por alguna razón, daba miedo ir a la casa de campo. Tatiana nunca había estado Esta trama aparecía en su familia recientemente, hace apenas un par de años después de la muerte de la madre de Slava, y entre para su uso pleno e indiviso. El propio marido estaba en contra de la aparición de Tania refiriéndose a esto. Porque es su propiedad y su espacio personal, al que tiene todo derecho. Tatiana no estaba ansiosa, especialmente porque odiaba ferozmente esta herencia de su esposo, percibiendo la casa de campo como el principal destructor de hogares, y un rival. Las contraventanas, la fachada que acá mucho tiempo que no había sido encalada, las paredes cubiertas por una capa de polvo evocaban tristeza y melancolia. Tatiana incluso estaba un poco molesta. ¿Cuánto dar por semejante basura? ¿Habrá suficiente para pagar el préstamo? Deberás hablar con tus vecinos, probablemente ellos lo sepan. Sin contar con noticias alentadoras, Tatiana llama a la puerta. Por la puerta de la casa vecina. Una anciana sonriente salía a llamar y de repente lo calmó. Ya una mujer desesperada. Ay, Cario, no te enfades. La casa es una tontera.
Casi todos los nuevos propietarios los están derribando. Pero acu la tierra es un bien escaso. La ubicación es buena, un bosque, un río cerca y al mismo tiempo cerca de la ciudad es cerca, puedes vivir acu e ir a trabajar a la ciudad. Obtendré un buen precio por la parcela, es grande, nivelada y el jardín no es viejo. Souya, la fallecida, se ocupaba del jardín, rejuveneca los roles viejos y también plantaba nuevos plantones. Entonces el precio de tu herencia es Nimo, y entonces la mujer menciona una buena suma que resolverá el problema de Len. Parte de los problemas de una familia orfana. Tatiana condujo a casa inspirada. Tras publicar rápidamente un anuncio en un sitio web inmobiliario, decidí asegurarse localmente y ya cada 2 días se exhiban cuadrados de papel blancos con letras grandes, en venta no solo en la cerca del sitio, sino también en los tablones de anuncios locales e incluso en la estación de tren. El timbre son ya a la salda siguiente, como si el potencial comprador estuviera esperando noticias de la venta. Una joven Yami quiso verlo urgentemente. Dejando en casa a Tionka, que estaba ansiosa por ir a la casa de campo pero que había vuelto a contraer el gen tipo de virus, Tatiana corría hacia el tren. ¿No es bueno hacer esperar al comprador? En el camino la invadieron vagas dudas. Por alguna razón, siempre parecí que estaba traicionando la memoria de Slapkin al vender un lugar tan querido para él. Me dobla el corazón y no puedo encontrar la paz. Pero las circunstancias dictaron las suyas y, a regadientes, Tatiana se apresura a llegar a la puerta, donde ya estaba parado un comprador potencial, esperando para abrir las puertas. Son unos minutos. Durante el tiempo de inactividad forzoso, la cerradura se accidentó notablemente, lo que hace que girar el mecanismo de bloqueo con una llave fuera muy difícil. Finalmente se abrió la puerta y las mujeres entraron a la casa. Contrariamente a lo esperado, el interior era acogedor y confortable. Si cierras los ojos al polvo y las telarañas que se han acumulado durante la ausencia humana. La compradora empieza a caminar por las habitaciones con tanta confianza, como si ya hubiera estado acu antes. Después de inspeccionar fríamente la casa y sin siquiera intentar bajar el precio, se ofrecía a cerrar un trato rápidamente. Gratamente sorprendida, Tatiana acepta inmediato y el cliente decide caminar también por el jardín. Al quedarse sola, Tatiana decidió echar un vistazo de cerca a la casa que tanto quería su difunto marido. Muebles viejos con rizos de madera tallada, el mismo viejo saf de cuero con una servilleta de encaje. En la espalda. Parece que esta casa ha sido vista por de una generación de la familia. Papel pintado de chintz descolorido, baratijas de porcelana en el estante, todo esto emanaba la antigua comodidad y calidez familiar. Tatiana empieza a entender por qué Uslava estaba acu. Muy cómodo. La casa conservaba la memoria de las generaciones anteriores, que conozcan el valor de una vivienda y no se dejaban agobiar por el ritmo loco actual. De repente su atención fue atraída por una bolsa de papel fotográfico negra entreabierta, arrojada obviamente en el corazón de al bote de basura. Tatiana sacó con cuidado el paquete y lo miró. A un montón de fotógrafas de él aislaba diferentes aos. Acuestan, no casados, en el Parque de la Noria. Acuest la boda y Tatiana con mano temblorosa firman el libro de registro civil, y la joven y enamorada. Slavik no puede quitarle los ojos de encima. Acuestenka, de 3 meses, acostada boca abajo y sonriendo. Boca sin dientes. Pero ahora ha crecido y sale a navegar con ellos. Toda mi vida flotaba ante mis ojos, feliz, imprudente, con la intención de ser largo, hasta la vejez. De repente, la mano de Tatiana tembla. Llevaba en la mano una fotógrafa muy reciente, a juzgar por la fecha, del año pasado, que mostraba a Slavik con una joven. Y un bibi en sus brazos. Después de mirar de cerca, que Idatnita, junto a su marido, sonriente y hermoso, estaba la misma mujer que ahora caminaba por el jardín y se preparaba a convertirse en el nuevo propietario de esta casa. El corazón de Tatiana se hundió. Por eso Slava no vive en casa durante semanas. Por eso nunca la invita a ella, Tatiana, e incluso se resistí. ¿Si Emo podrá? Será mejor si simplemente lo tomara y se fuera que vivirás para 2 familias. Y ella siempre creí que su marido no sabe mentir. No, ella no entiende a la gente en absoluto. La ira, junto con una amarga decepción, nubla el cerebro y no permití que fluyeran lágrimas de ira. En ese momento se escucharon pasos en la terraza y la mujer de la fotógrafa entró en la habitación. Tatiana se asfixió por los sentimientos que la abrumaban. ¿Eres ¿Si Emo te atreves? Para entrar primero en nuestra vida y ahora en nuestro hogar. ¿Por qué necesitas a mi marido? ¿Por qué arruinaste nuestras vidas?
Esto te hizo feliz. Angustiado a partir del descubrimiento inesperado, en ese momento a Tatiana le pareció que fue por ella, por el rompehogares, que todo empezó sus desacuerdos y peleas con Slava, que fue por ella que Slava cae por un acantilado, incapaz de soportar la intensa viviendo en dos casas. Espera, dijo la estrada mujer sorprendentemente tranquila. Cliente, entiendo su condición, pero le pido que me escuche atentamente. Les contar la historia real de los hechos ocurridos es algo diferente a los pensamientos que surgen al mirar la foto. Conozcamos primero. Mi nombre es Julia, ese tu nombre. Tatiana Gaard, silencio, desanimada. La calma de Julia la desconcerta. Una mujer expuesta accidentalmente no se comporta de esta manera. Por lo tanto, después de una pausa, se recompuso y asintí con la cabeza. Julia, te estoy escuchando con atención. Yo, Tatiana, estaba casada con un hombre bastante rico. Sin embargo, esto no era ninguna felicidad. Si fuera mayor y tuviera MS experiencia, probablemente lo descubrirá de inmediato. En todo y no me casé en absoluto, pero yo era completamente ingenuo y él tenía confianza en ese mismo. Era autosuficiente, decisivo y además mucho mayor que yo. Entonces me parecí fiabilidad y fuerza. Pero la fuerza haría al ser muy destructiva. Muy poco después de la boda, el galante caballero se volvía en un spota doméstico. Me consideraba casi la misma propiedad que su casa, su coche o su empresa. Incluso el guardia de seguridad tenía esa independencia personal porque pueda dejar su trabajo. Fui sentenciado. Condenado a captar cada una de sus palabras sobre la marcha, condenado a no tener opinión propia, solo escuchar con el instinto de una bestia encadenada todos sus matices. Estados de ánimo. No puedo tener nada personal, ni amigos, ni familiares, sin intereses, ni siquiera dinero de bolsillo. Lo huele, mi señor y amo. Al principio lo amaba, atribuía a su carácter difícil a las dificultades que había experimentado e incluso esperaba, ingenuamente, suavizarlo. Con tu amor. Pero abandonen la esperanza, todos los que encuentren. Esto al ser una completa utopa. Toda no ese Q fue exactamente lo que en su vida provocó tal inferioridad y sed de indiviso y despótico. Autoridades. Al principio fue difícil mentalmente, pero luego comencé a agredirlo. Fue entonces cuando intenté salir por primera vez, pero me atraparon a medio camino y me llevaron de regreso. Para la ciencia, todavía tengo esta cicatriz de un corte de una botella de whisky rota. Y luego me di cuenta de que estaba embarazada. El marido disminuí la velocidad por un momento. No, todavía no había libertad, pero mis pues lo intentaron. Seguir contigo. Y Liusan hacía tiempo, fuerte y saludable. Chico. Y entonces empecé. Luego no sonreí lo suficientemente amablemente cuando regresé. Marido, ella estaba demasiado ocupada con el niño y no escuchó con mucha atención, luego se le cae el tenedor mientras serva dispositivo para él. El castigo sigue al instante y podrá hacer cualquier cosa. Miedo por Ilia, que se quedara sin M en las garras de este monstruo. Cree cacada como una avalancha. Y hunda esta avalancha. Luego, accidentalmente era su figura favorita de una bailarina india mientras limpiaba. Pueda contemplarlo durante horas e invariablemente llevaba a este spot a un estado relativamente pacífico. No puedo imaginar lo que me costará esto. Entonces, enojada de horror, agarré al niño y salí corriendo. Desde casa. ¿Ande deberamos correr? Hay seguridad en todas partes. Por suerte para M, el turno cambió y la persona que pasó su turno el guardia condujo su coche hasta la puerta. Aprovechando su conversación con el trabajador de turno, subdesapercibido en el maletero. Las posibilidades de escapar eran, por supuesto, minúsculas, pero para M una oportunidad era demasiada. El coche empezó a moverse, y Ilia, afortunadamente, se quedó dormido. Al cabo de un rato, por los sonidos me di cuenta de que el coche se había detenido en una gasolinera y el guardia de seguridad había ido a pagar la gasolina. Ya no hubo que esperar. Abriendo el bal y saltando frente a los ojos asombrados. Camin cisterna en el suelo, me escapé con el niño en brazos. A una estación de tren cerca y salté corriendo. En el paso del tren listo para partir. El empleado de la gasolinera aparentemente decidió no involucrarse en la oscuridad. Negocio, porque no encontré ninguna persecución ni en el tren ni en la siguiente estación. Pero no venga. Tan pronto como mi esposo regresa a casa, inmediatamente ordena mirar cámaras de video y de itch que su gente siguiera el rastro. Por eso, habiendo recobrado un poco el sentido,
después de un par de estaciones sale en un pueblo desconocido. Ya estaba oscureciendo. Poco a poco empieza a llover. Camino por el costado de la carretera con Ilia que endose, sin tener la menor idea de qué iba a hacer. De repente, un coche frena cerca. Estaba a punto de alejarme, pero el hombre conduca solo y cordialmente le pregunta si puedo ayudarme con algo. No tenía otra opción. Bajo mi propia responsabilidad y riesgo, me subo al auto y le dije sin esconder tu historia. Slava nos trajo a esta casa y nos dijo que nos entramos por la noche, y luego incluso se ofrecía a vivir. No teníamos ninguna relación con él. Era un hombre mongamo, Slow te amaba a ti. Y me preocupaba mucho que en tu familia hubiera frecuentes discordias. En general, era muy vulnerable a pesar de toda su masculinidad exterior. A menudo te mostraba fotos familiares y recordaba a los pequeños detalles de tu vida. Al parecer, siendo un estrao, me resultaba difícil confiar en él. Incluso desarrolló un pasatiempo secreto en esta casa, del que por alguna razón se avergonzaba y consideraba casi suyo. Debilidad. Un día, tratando de hacer frente a su mal humor, Slava intentó planear un bloque de madera y se dejó llevar. Además, cuanto confundida y ansiosa estaba su alma, hermosas le salan las figuras de madera. Trabajó principalmente con animales y lo hizo de forma totalmente natural. Una vez intentó ponerlo a la venta. Todos y cada uno de ellos se fueron volando y por un buen precio. Entonces viva tranquila y secretamente, hasta que descubrí que mi marido, en otro ataque de ira, sufrió un derrame cerebral masivo y como resultado quedé indefenso, como niño. Yo, por supuesto, lo envié a una clínica privada y ahora soy su representante legal. Fondos debido a la incapacidad total existente del marido. ¿Por qué necesitas una casa de campo ahora?, pregunta el sumiso. Enseguida Tatiana. Para memoria. Sobre la desgracia vivida, sobre una buena persona, sobre los desesperados. La determinación a veces da frutos y que a veces la gente corriente realiza verdaderos milagros. De lo contrario, detrás de una valla alta con cámaras de seguridad y de video, puedes olvidarte de esto. Tatiana regresa a casa tristemente pensativa. Un poco conozca a su propio marido. Incluso un completo desconocido lo miraba mucho mejor. Slava, al parecer, tenía mucho miedo de aparecer. A la esposa vil sin justificar la reputación de cabeza de familia invulnerable. Incluso corta a los animales a escondidas para que nadie lo viera. Pero tienen una de esas figuras. Poco antes de su muerte, Slavik trajo y presenta Tenka. Un gran oso tallado de pie sobre sus patas traseras. La bestia delantera se levanta, como advirtiendo sobre la posibilidad de atacar o prepararse para defender. A pesar de la pose dísmica, el oso todavía salta un tipo dulce y de buen carácter. Al parecer a mi marido le gastó mucho el juguete porque no pueda venderlo. Él no lo hizo. Pero él no lo admití, dijo que lo compré en un mercadillo. Vives con una persona, pero resulta que no vivas en un mundo, sino en dos paralelos. La transacción se completó muy rápidamente, afortunadamente todos los papeles estaban en regla. Pero tras la venta del terreno, dos mujeres solteras unidos por una memoria común, no quisieron separarse. Julia invitaba a menudo a Tatiana a la casa de campo con gran alegra. Tenki. Al jugaron al crepúsculo con un samovar sobre pías, mantuvieron sencillas conversaciones de mujeres, prepararon mermelada de manzana, secaron para el invierno, espino y escaramujo. Temka, al no tener hermanos, acepta el patrocinio. Sobre el todavía incomprensible Ilia y poco a poco se convirtió en una verdadera niera. Los ingresos de la dacha ayudaron a liquidar los préstamos. En general, la vida al menos empezó a mejorar y el insoportable dolor de la pérdida poco a poco fue dando paso a la brillante tristeza de Tatiana, llena de recuerdos. Solo el dinero para vivir todavía era escaso. Tatiana lamenta mucho haberse hundido en preocupaciones sobre en casa, abandonan mis estudios filológicos y los intentos de encontrar un trabajo digno. Ahora ella, como dicen, estaba fuera del circuito. La vida avanza rápidamente, requiere nuevas habilidades y habilidades que Tatiana no tenía. Era necesario pensar en algo con urgencia. Tatiana rechaza categóricamente todos los intentos de Julia de ayudar con dinero. Es suficiente para comprar una casa de campo, donde él y Tenka visitan regularmente junto con el nuevo propietario, como si no estuvieran vendiendo. Ella en absoluto. Necesitamos buscar otra salida. En uno de los días nublados de Otó, ocupados con pensamientos sobre mientras intentaba sobrevivir con Tionka, Tatiana de repente escuchó un fuerte golpe y el rugido desesperado de Tionka que sigue.
Habiendo entrado volando en la habitación con el corazón latiendo furiosamente de miedo, descubrí una pieza de madera tallada que se ha sacado del estante, un oso con una pata rota y un hijo sollozando amargamente por un juguete estropeado. Me alivié el corazón. Tema, deja de matarte hasta ahora mismo. Me asustaste hasta la muerte. Esto es madera y se puede pegar perfectamente. Con estas palabras, Tatiana recogí la figura del suelo y comencé a colocarle la pata perdida. Por alguna razón la figura era hueca por dentro. Una repentina curiosidad me hizo Tatiana mirar hacia adentro, iluminóse con la linterna de un teléfono móvil. Dentro estaba enrollado el juguete favorito de mi hijo. Dinero con una copia impresa adjunta del sitio para vender obras protegidas por derechos de autor. Incapaz de mantenerse en pie, Tatiana se apresuró sentada en una silla. Slavochka. Ayudas de nuevo a la familia incluso después de tu muerte. ¿Por qué te avergonzaste de tu hobby? Mira cuánto trajeron las tallas talladas con amor. Trabajar. Probablemente quiso sorprenderlo en esa tarde, cuando ya fuera mayor. Ten que. No tuve tiempo. Incapaz de hacer frente a los sentimientos que surgan, la mujer se cubrí la cara con un delantal y estale en palabras amargas, sollozos que brotan de lo MS profundo del alma. Justo a tiempo, el oso dividido ayuda a Tatiana a comenzar. Mi propia pequeña empresa comercial. Después de pensar mucho en el tema del comercio, acepto una solución no estándar y, a primera vista, completamente no rentable. Tatiana decidí empezar a vender flores. Ese era un producto caprichoso y exigente, pero familiar y muy comprensible. A Tania le encantaban las flores desde pequeña y las plantaba en grandes cantidades. Y en los alfizares de las ventanas, en los macizos de flores debajo de la entrada y en el jardín delantero del abuelo. Las flores eran criaturas especiales para ella, cada una con sus propias características e incluso su estado de ánimo. Podrás hablar con ellos, cantarles canciones conmovedoras, cuidarlos cuidadosamente y verlos florecer en respuesta. Brotes y hojas verdes fenes. Tatiana, en el fondo de su alma, siempre estuvo segura de que el sitio slow se puede lograr en un negocio que ama sinceramente. Por eso, su Elex indica ahí en las flores, de interior y cortadas. Pronto se abrió un pabellón en el mercado local, desde cuyas ventanas daban al mundo circundante, no del todo amigable, con capullos de rosas apretados, cabezas de claveles de felpa, gorros de guérbar soleados, sobre los cuales una variedad de azaleas, orquídeas y violetas abundaban en estantes transparentes, gardenias y otros suspedes ticos de pases tropicales clidos. El comercio realmente despegue. Conociendo el carácter de cada planta, Tatiana siempre compartió voluntariamente con los clientes los secretos y características del cuidado, daban la ciencia de la composición floral. Composiciones y se lanzó de lleno al estudio de las peculiaridades de la venta de flores. Su gusto innato y su sentido del estilo se convirtieron en sus excelentes ayudantes en esto. Las composiciones resultaron ser exquisitas, no estándar y, gradualmente, Tatiana desarrolló su propio círculo de clientes habituales. Compradores, entre los que, naturalmente, se encontraba Julia. Mujeres inmersas en folletos publicitarios florales. Ya estaban planeando con todas sus fuerzas qué plantas plantaran en primavera en la casa de campo, donde plantaran un macizo de flores, qué ring encontraran. Para tallos trepadores de clementía y cal para rosas estándar. Entonces, febrero pasó desapercibido entre preocupaciones y problemas, y con él el cumpleaños de Slavin. Las mujeres se reunieron en el cementerio. Es cierto que, a petición urgente de Julia, primero fueron a la iglesia para asistir a un servicio, porque era su cumpleaños. La gloria coincidí con la brillante fiesta de la presentación. Después de presentar notas y defender la liturgia, los amigos compraron flores y fue a la tumba. El día estaba despejado y no muy helado, lo cual era apropiado para las vacaciones. La asistencia a un servicio religioso les dio un estado de ánimo especial y el dolor por la pérdida que les sobrevino adquirió otros nuevos, notas de reverencia por la inevitable eternidad. No a un alma en el cementerio. Slow los camachuelos de pecho rojo picoteaban manojos congelados de cerval y una gilardilla se acercaba a los raros visitantes, esperando para un bocado sabroso. El triunfo símbolico de la vida sobre la muerte, pensativamente dijo Julia, arrojando a la nieve pisoteada varios granos de man que encontré en su bolsillo. La ardilla garbilmente la golosina y moví la cola, trepando por el viejo abeto. Tuvimos que llegar a la tumba de Slavina a través de una nieve profunda, que yaca intacta y esponjosa entre las tumbas. Alfombra blanca como la nieve,
El túmulo apenas era visible bajo la espesa nieve, y desde un pequeño monumento hecho con astillas de mármol, el rostro sonriente y lleno de vida de un hombre miraba a las mujeres, quien hizo tanto por ambos. Tatiana, incapaz de contener las grimas, sollozos, Julia sigue silencio estricto. Ni siquiera pudimos erigir un buen monumento a la gloria, se lamenta. A través de las grimas de Tania, mira, la gente tiene granito, pero es la ocha. ¿Crees seriamente que los difuntos necesitan nuestros monumentos? Julia, inesperadamente, lavando los ojos con severidad, necesitan nuestro recuerdo y nuestra oración. Limosna generosa para el recuerdo del alma. Y el monumento es para consolarme, dicen, hice todo lo que pude, no me arrepiento de nada. Tania se detuvo en seco. Por alguna razón le parecí que no había mostrado nada. Interse en la instalación del monumento slava Julia, no se ignoró la cuestión de las generosas limosnas. Anas, durante este tiempo estudió un poco a su amiga, pero la figura de Julia irradiaba algo tan pesado y severo. La certeza de que la pregunta se congel, sin hacer nunca. Él no lo dir, se dio cuenta Tatiana, no dir nada en absoluto. Claveles rojos como la sangre yacan en un exuberante abanico sobre la alfombra blanca de nieve. Las mujeres permanecieron un rato. Tania le pide perna a su marido, Julia susurró en voz baja una oración. El corto de invierno ya intentaba entrar en el atardecer. Los amigos se abrazaron y caminaron hacia la salida del cementerio. Ya no había camachuelos ni ardillas, y nada perturbaba la paz eterna e imperturbable de este lugar. A partir de esa edad, Tatiana comenzó a asistir lentamente a la iglesia. Servicios. Ella no distinguí palabras desconocidas, no entendí en absoluto el orden de adoración, pero se retorcí y se agotó. Su alma se calmó lentamente, sus pensamientos se volvieron claros. La carga opresiva del remordimiento se ligera. La primavera nota, y en el momento de mayor actividad para los floricultores, en peras del Día Internacional de la Mujer, el teléfono de Tatiana exige se mostró una llamada de un mero desconocido. Tatiana Sergievna, esta es la Pólica. En el caso de su difunto marido. Realmente nos gustará hablar con usted. Todo lo que había dentro se encogí, se enfrió y se hundí en una masa helada. En en lugar del estómago. ¿Por qué razón? Mi marido murió hace un año y medio en un accidente. ¿Qué negocio podrá tener? Ven mañana a las 9, te lo dejaremos claro, respondí el confiado. Una voz masculina dijo la dirección. Toda la noche Tatiana dio vueltas y vueltas de un lado a otro. ¿Qué negocio podrá tener su Slavik? ¿Hizo algo y todavía se está investigando? ¿Qué podrá ser su hombre escrupulosamente decente y respetuoso de la ley? En cuestiones de dinero, ella categóricamente no entiende a su marido. Slavik no puede endeudarse porque nunca pudo. A su sufrida cabeza no se le ocurrió nada de ese criminal. Por la mañana, el severo capín comenzó por alguna razón, preguntéle a Tatiana sobre los contactos laborales de su esposo, qué problemas compartí, de qué habla, si habla de gerentes y colegas. Una mujer completamente confundida intentó recordar todo lo que pudo, pero debido a las tensiones familiares entre él y Slava, la información, naturalmente, lisa al ser escasa. No se pueden cocinar gachas con esos datos, el capín se rasca la oreja con disgusto, resulta que no hay ninguna autoridad oficial. Su marido no comparte información con usted. Es una pena. Tenemos sospechas de que la muerte de Vyacheslav al ser para nada aleatorio. Un enorme martillo invisible se levanta y golpea a Tatiana en la cabeza. Al menos eso es lo que ella pensaba. ¿Delicado? ¿Slava fue asesinado? Para Q, este es un hombre de cristal. Una repentina oleada de rabia arrebatada desde el ese instante. Rincones del cerebro, la información necesaria. Tengo una unidad flash. Lo olvidé, se timó justo en su computadora portátil. No ese cubal, no tuve tiempo para ello después. Pero tal vez te resulte til. El rostro del capín se ilumina, un pendrive. Lo tienes. Monos, que el tiempo se acaba, y subiendo al coche del capín, condujeron piamente hasta la casa de Tania. El capín, habiendo recibido la apreciada evidencia material, decidí buscar él enseguida, justo en casa de Tatiana. Fue a prepararte para el invitado, y el invitado hundí la cabeza en un montón de tablas y copias de documentos. 10 minutos tarde, el capín, claramente encantado, acepta beberte, tu unidad flash es un regalo del destino, hace crujir la secadora, el capín admití, pues que ya ha conseguido otro truco.
Todas las sospechas es nada, pero no hay nada a cubo agarrarse. Ahora voy a poner las cosas en marcha, entrecer los ojos con crueldad, y entrecerrar los ojos no auguraba nada bueno para los culpables. Quizás sea imposible pregunta Tatiana con cautela. Es imposible, canferme el capítulo, pondremos fin al asunto. Te enterarás de todo, y para llenar la pausa que amenazaba con surgir, es difícil para ti y tu hijo sin quizás el sos de la familia. Ya no esas, respondí Tatiana, finalmente lo logré. Kiosco de flores abierto. Venir. Recoger el mejor ramo para el cumpleaños de tu esposa. El capitán de repente se puso triste. El ramo, hoy no ser necesario. Enterra a mi esposa hace 3 años. Embarazo épico, sangrado, en general, no salvado. Ahora mis mísica y sascas creciendo sin una madre. ¿Tienes hijos? Pregunta Tatiana. No solo hijos, sino gemelos, sonríe el capitán, 2 de la edad, íntico del rostro. Bueno, debo irme. Gracias por el té. Si todavía puedo ayudar en algo, tartamudea Tatiana, capitán, ni siquiera emo comunicarme con usted. Vladimir, saluda el capitán de una manera completamente informal y se apresura a subir al El caso de la muerte de Slavina llega realmente a su fin. Ya en el juicio, Tatiana se enteró de que su marido, en el proceso de trabajo, descubrió información que indicaba que parte de la dirección las empresas retiraron dinero de la circulación utilizando documentos falsos en sus cuentas personales. No tuvo tiempo de expresarlo a los miembros desinteresados de la junta directiva. Un todoterreno que le ser bruscamente el paso logró su objetivo. Al intentar maniobrar, Slava perdió el control auto y voló por un acantilado. Vladimir invitó personalmente a Tatiana a la audiencia. Fue monstruosamente difícil, pero en opinión de Tatiana, absolutamente necesario. Quiera comprobar por ese misma si prevalecerá una justicia justa para las personas que le quitaron lo que me se amaba. Esta vez triunfó la justicia, las pruebas resultaron ser muy indiscutibles. Es cierto que Tatiana, para su sorpresa, no experimentó un alivio significativo. Esto todavía no devolver la gloria. ¿Qué le importa a ella esta gente? Los ciegos juegan con la vida de los demás y no entienden que no tienen poder ni siquiera sobre sus propias vidas. Al los llamaba Julia y Tania estaba completamente de acuerdo con ella. Unos meses tarde, Tatiana estaba limpiando la hierba seca junto a la tumba de Slava. Esta vez ella estaba sola. Durante mucho tiempo estuvo atormentada por una pregunta, a la que no hubo una respuesta clara. Finalmente se armó de valor y habló con su marido, mirándole a su fotógrafa sonriente en el monumento. Es la ocha, no te ofendas, te daré esto te dir. Este capítulo, que maneja tu caso y desenter pruebas de todos los culpables. Ya sabes, Slava, me hizo una oferta. Hizo. También es viudo y él mismo está criando a 2 hijos. A ellos no les importa estar solos y sin una madre. Y Tionka está creciendo y la mano firme de su padre no le dejar de Ivo. Y Volodia es una buena persona, confiable. Slava, no te ofender si estoy de acuerdo. Tatiana mira intensamente la fotógrafa de su marido, como si él realmente pudiera responderle. Pero Slava sonríe con la misma amplia sonrisa del pasado, permaneciendo alegre y joven para siempre. Poco a poco, la tensión que alcanza su punto máximo comienza a irse y de paso a la tranquila confianza de una persona que ha tomado la decisión correcta en su vida. Esta vez intentar ser una muy buena esposa, pensó Tatiana, metiendo la ropa recogida en una bolsa. Yerba y colocando un montón de stirs carmes brillantes sobre el mulo de la